antes, ¿no? De este Big Bang que se hablaba, ¿no? De repente hay un Big Bang que destruye toda estructura de la vida sobre la educación, sobre lo que se supone que debe ser la educación. Después de esto, ¿cómo crearía usted la universidad del futuro? Cómo, bajo su perspectiva, ¿no? Y desde su punto de vista, cómo serían los profesores, los alumnos, el contenido, las aulas, cómo se generaría esa comunidad entre los alumnos, el acceso a la universidad, ¿cómo sería todo esto? Muy bien, en principio buenas noches, encantado que me hayáis invitado a participar en este encuentro. Y sí es cierto que yo el otro día hablaba que el mundo de la educación necesita un Big Bang. No se puede ir con remiendos, no se puede ir retocando algunos de los aspectos del currículum, de la evaluación, de la metodología. Eso no es suficiente. Es necesario empezar de cero. Y en ese sentido tenemos que ver que la universidad es una organización, y lo voy a enfocar desde el punto de vista de toda organización que afecta a la universidad y afecta a cualquier tipo laboral que se pueda dar. Vamos a ver, la universidad en el pasado ha estado regida por unas ideas que en este momento no se pueden mantener. Son ideas propias del mundo clásico, propias de Newton, propias de Descartes, donde la metodología, el pensamiento y el estilo de transmitir el conocimiento era totalmente unidireccional. Ese modelo está ya periclitado, no se puede mantener, porque en este momento nos encontramos en situaciones donde el conocimiento está cerca de nosotros y ya no solamente la fuente principal es la escuela o la universidad. El conocimiento está, digamos, distribuido, y hay que explorar para tratar de conseguir nuevas maneras de enfocar el tema del currículum. Esto es por una parte, pero también ha habido un cambio muy importante en el desarrollo del cerebro del ser humano. El tipo de alumnos que tenemos sentados ahora en las universidades es un tipo de alumno que no tiene que ver nada con el tipo de alumno de la universidad del siglo XX. Para mí, los nuevos alumnos que tenemos en las universidades son alumnos multitalentos, y entonces están acostumbrados a manejar lo que es la cultura digital. Y sin embargo tenemos profesores que son de la cultura analítica, que no están preparados. Hay algunas, tenemos excepciones, pero este salto del mundo analítico, del mundo analógico al digital, es un salto muy grande que tenemos que tratar de adaptarlo. Yo cuando voy a una de mis conferencias y digo que tenemos alumnos del siglo XXI, profesores del siglo XX y métodos del siglo XIX, ocasiona un cierto caos, pero es la verdad. Entonces, el alumno multitalento es un alumno que está aprendiendo de manera continua, y entonces hay que buscar espacios autotélicos, espacios de aprendizaje donde él mismo explore. El maestro, en este caso el profesor de la universidad, debe ser un animador y debe ser un coas, debe estar al lado y debe ir junto a él. Es decir, aprenden los dos, alumno y profesor. No vale solamente aprender el alumno, porque hoy en la universidad tenemos alumnos que saben en algunas materias más que el profesor, y en ese sentido el concepto de profesor, saberlo todo, es un concepto que pertenece ya al pasado, está ya trasnochado. Ahora el profesor tiene que estar en continuo reciclaje, tiene que estar en continua puesta a punto, pero no es el profesor quien lo sabe todo, porque el alumno hay que tener el respeto, sabe muchas cosas, y hay que dejarle que, en lugar de transmitir en una dirección única de profesor-alumno, que sea una educación donde intervengan todos, profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno,
hay que aprender del compañero. Eso es una metodología que es muy rica. Trabajar en equipo es algo especial en estos momentos, y en ese sentido en la universidad no podemos tener el modelo bueno, vuestro va a ser virtual, pero el modelo de clase, el profesor está arriba y los alumnos están uno detrás de otro. Hay que crear un círculo donde hay que ver la cara, porque la cara refleja aspectos interesantes de su contacto, para poder aportar, para poder intervenir y para poder crear conocimiento. Hoy ya no vale transmitir conocimiento, hay que crear el conocimiento. Hoy no vale con ir a los libros, que los libros van a seguir siendo útiles. Hoy tenemos necesidad de muchas fuentes de enriquecimiento que se deben de utilizar. Esa fuente de enriquecimiento es la que el COAS, profesor COAS, debe facilitar para que los alumnos sean ellos los que exploren y construyan. No se le puede dar, digamos, nada hecho. Cuando tú das libertad para que los alumnos elijan el tema, elijan el procedimiento, elijan el lugar, elijan el compromiso. El alumno de universidad no puede ir a sentarse a escuchar solamente, tiene que ir con un compromiso, porque tiene que tener una responsabilidad para poder ayudar al grupo a conseguir ese reto, porque hay que trabajar en retos. Uno de los trabajos que estoy haciendo el próximo libro, que se titulará pues cómo capacitar excelentes docentes innovadores, y uno de los atributos que pongo al profesor es que tiene que trabajar en retos. Hay que trabajar en retos, es decir, pero en el reto lo pone el alumno. El profesor será un ayudante, un facilitador, como decía Carl Rogers, un facilitador del aprendizaje, pero no puede ser el que dirija todo. Hay que trabajar por proyectos, hay que trabajar en talleres, hay que trabajar en laboratorios, hay que tener un laboratorio donde el grupo de alumnos que están trabajando se impliquen con una responsabilidad de que ellos aportan algo al conocimiento, de tal manera que lo cumplan. Es decir, cuando das confianza, cuando creas la cultura de la confianza, este estilo del alumno florece. Lo que ocurre que durante muchos años, yo diría siglos, el alumno no ha podido hablar, y en este momento se exige que haya una interrelación. Yo le llamo a este modelo, tiene que haber una resonancia. Si no hay resonancia, de tal manera que mis palabras no te llegan a ti, porque tú estás metidos en otras intenciones, no habrá aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje creativo. No nos vale ya el aprendizaje mecánico. El aprendizaje mecánico, pues muy bueno, con Skinner, el conductismo hizo cosas muy buenas, pero en este momento no vale el aprendizaje mecánico. Tendremos que utilizarlo en algún momento, pero lo principal es el aprendizaje creativo, el aprendizaje significativo. ¿Y cómo se consigue el aprendizaje creativo? Porque es muy fácil decir, hay que aprender de manera creativa. Pues yo he rescatado un término que estaba ya olvidado para el aprendizaje creativo. Y el término es aprehender, con H intercalada. Aprehender, con H intercalada. Y cuando uno aprende, lo que hace es interesarse, agarrarlo, cogerlo, contrastarlo con lo que ya sabe, porque lo que aprende tienes que incorporarlo y tiene que ser coherente con lo que ya sabes, no dejarlo colgado, porque si no, eso no tiene sentido. Tiene que ser ramificado de tal manera que ese mapa mental que nos creamos esté enlazado, es decir, introducirlo y que sea aplicable. No se puede estudiar solamente pensando aprender para examinarme. No se puede seguir manteniendo ese modelo. Hay que transmitir al alumno que lo importante es aprender para saber.
para que él se implique, para que él se enriquezca y para que enriquezca a la sociedad y al grupo en el que trabaja. Lo que no puede ser es que aprender para el examen o aprender porque me piden las calificaciones, aprender porque tengo que pasar de curso. Ese modelo es anticuado, seguirá ahí durante mucho tiempo porque el salto pues es un salto exponencial, no es un salto que va progresivo y que poco a poco se llega a donde quiere llegar. No, ahora con las nuevas tecnologías, dentro de 2 años o dentro de 6 meses, esto queda obsoleto, queda ya anticuado. ¿Cómo introduciría usted las tecnologías en esta universidad que se imagina del futuro? ¿Qué enfoque tendrían o qué peso tendrían dentro de la educación o qué función tendrían? Preskin es que en España ha participado en muchos eventos y en muchos congresos y ha asesorado a muchos colegios de España. Habla de los analfabetos digitales y los nativos digitales. Y en ese sentido la universidad no puede andar ahora mismo, digamos, dudando de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la educación. Y de tal manera que yo muchas de las cosas de los últimos trabajos que he presentado, por ejemplo en Mindalia es una plataforma, no sé si lo conoceréis, es una plataforma que de alguna manera trata únicamente el pensamiento positivo. Y yo pues cada 15 días mandaba un artículo. Esos artículos que mandaba yo, si no hubiera sido por las nuevas tecnologías, no lo podía hacer con esa actualización que exige hoy la presentación de cualquier texto, porque los libros han quedado, estamos llenos de libros, que es una maravilla, y seguirán siéndolo, pero ya está el hipertexto. Y el hipertexto es gracias a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos han dado nos han abierto un espacio que en este momento nos ha engrandecido, nos ha enriquecido. Pero yo sé que en Silicon Valley están pensando en algo todavía más novedoso. La ley de Moore, de que cada 18 meses vamos a tener mejores recursos, mejores tecnologías, mejores medios, eso es una realidad. Es decir, estamos precisamente todavía empezando. Y yo creo que cuanto antes haya, pero ojo, que la nueva tecnología es un recurso, no es el que va a cambiar, porque lo que hay que cambiar es el concepto que el maestro y el docente tiene que tener de su alumno, porque los alumnos que están ahora sentados son alumnos creativos, son todos creativos, son alumnos creativos, y en ese sentido hay que educar como un ser creativo, no como un ser del estilo de el cuerpo por un lado y la mente por otro, y el alma no digamos, porque el alma ni se tocaba. Está todo interconectado, lo que yo estoy transmitiendo ahora mismo en esta relación contigo está generando una serie de ondas, que entran en ese Big Data, en esa nube que va todo. Y entonces lo que hay que tener es la capacidad de captar la misma frecuencia que a ti te interesa. Entonces el profesor tiene que dominar el tema de las hormonas, qué hormonas son las que producen atractivo para el estudio, tiene que dominar el tema de las ondas electromagnéticas y químicas que tiene nuestro cerebro, tiene que dominar, porque todo eso ya se sabe, antes no se sabía, pero ahora con la resonancia magnética funcional el cerebro nos ha dado unas posibilidades enormes. Ahí tenemos los estudios que está haciendo Rafael Yuste, que es un programa sobre el cerebro, que cuando salgan los estudios, yo que estuve, y mi generación que estuvo estudiando basado en el aprendizaje repetitivo, no sabía cuál era la razón de aprender, pero lo hacíamos. Hasta hace poco, hasta el año 1991,
no se ha conocido que en el ser humano tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que de alguna manera se capta lo que tengo delante de mí. Es decir, las palabras tuyas hacen que tu neurona espejo entren dentro de ti y te provoquen digamos, un estado de conexión, de comunicación. Es increíble la cantidad de aspectos que entran en este nuevo paradigma. Estamos ante un nuevo paradigma educativo que nos abre unas puertas, nos abre muchas puertas. Es un paradigma educativo nuevo, que por eso habrá que recoger algunas cosas del pasado, pero habrá que hacer, como yo digo, pues el Arca de Noé, es un proyecto educativo, digamos, personalizado, donde me sirva para rescatar aquellas cosas buenas e incorporarlas con las nuevas modalidades que hay. Yo creo que lo que se necesita es que el cerebro necesita resetearse de cuando en cuando. Ya no puede ser que nuestra mente esté funcionando de una manera que nuestras neuronas se disparen siempre las mismas. Si tú no reseteas tu cerebro, van a seguir manteniéndose la rutina en tus redes neuronales que se han creado. Entonces, yo tengo un modelo de creatividad que le llamo modelo IN. No sé si tendríamos algo de agua para refrescarse. Se puede hacer un...